guárdalas en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Déjame tu comentario, déjame tu mensaje. Si tienes alguna petición, escríbela, me gustaría orar por ti. Y bueno, estos devocionales los puedes encontrar también en YouTube. Búscanos como Centro F Topo Chico, suscríbete a nuestro canal y ahí puedes encontrar los devocionales también. Y bueno, hacemos todo lo posible por subirlos en las diferentes redes, también en TikTok. Tratamos de subir por lo menos, no todo el devocional, pero por lo menos la reflexión. Pero ahí estamos buscando que la palabra llegue al corazón de todos, porque creemos que es la palabra la que transforma al ser humano. Y bueno, y es muy importante también y de mucha ayuda que tú puedas compartir, que dejes tu comentario, tu mensaje. Amén, gloria a Dios, que pongas para que esto haga que Facebook promueva nuestra transmisión y así podamos llegar a más personas. El tema del día de hoy, vamos a hablar acerca de Jesús como el Rey de Reyes. Y sé que, bueno, todos en nuestra oración lo declaramos, ¿verdad? Señor, tú eres el Rey de los Reyes. En los cantos lo declaramos, pero qué importante es saber lo que dice la Biblia. Conectar todo eso con lo que declara la palabra. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Desde antes de todos los tiempos ya había sido declarado Rey. Es el Rey eterno. Así que hoy vamos a estar leyendo muchos versículos respecto a esto para que te quedes al final. Y bueno, damos gracias al Señor. Espero y este día que es miércoles, a ver, y a veces se me olvida en qué día vivimos. Sí, 15, miércoles 15. Pensé que ayer era 15. Bueno, miércoles 15. Espero y estés fortalecido, bendecido juntamente con tu familia. Y sabes, como iglesia siempre estamos orando para que tu familia sea bendecida. Nosotros como pastores siempre estamos intercediendo, recordándolos en nuestras oraciones, siempre los tenemos presente en nuestra oración, y estos devocionales lo hacemos con esa intención de seguir edificando tu vida espiritual, que es bien importante. Que nuestras raíces sean profundas en la palabra del Señor. Entre más profundizamos, claro, el árbol es más sólido, más firme. Así que pues cada día de devocional, conéctate. Sé que algunos están en sus actividades, pero bueno, tú presta el oído de tu corazón, que es lo importante. Y sabes, fíjate, me han dado testimonios. Hay hermanos de la congregación, inclusive hermanos que no son de la congregación, pero escuchan el devocional y lo ponen en sus negocios cuando están en sus labores, y dice que hay gente que presta atención. Hay personas que prestan atención mientras les dan la atención en el negocio, en su servicio, prestan atención. Hay una hermana que tiene un restaurante y lo pone en la mañana, y la gente está prestando atención, y eso es importante porque la gente busca. El ser humano siempre anda en búsqueda de algo que traiga paz, siempre está en búsqueda de algo que traiga quietud a su alma, pero el problema es que lo buscamos en cosas pasajeras. Ya cuando llegas a Cristo te das cuenta que es a través de Él y a través de su palabra que encuentras la verdadera paz, aún en medio del conflicto, del caos, de las dificultades que puedas atravesar, porque aún cuando no teníamos a Cristo atravesábamos esas situaciones. Ahora en Cristo es diferente, porque ahora en Cristo tenemos donde refugiarnos, donde fortalecernos, y tenemos un Padre que escucha nuestras oraciones y que responde, porque sí, Él responde a nuestras oraciones. Yo te puedo dar testimonio de muchas veces, en muchos años que tengo conociéndole al Señor, cuántas veces el Señor ha escuchado mi oración. Eso es lo sorprendente. Eso es lo que a mí en lo personal, bueno, eso y otras cosas más, pero esa es una de las cosas
que me hacen perseverar cuando a veces digo, ya no puedo, me siento cansado, ya son muchos años, no sé. Cuando viene eso a mi mente, el Espíritu Santo lo recuerda, digo, no, ¿cómo voy a dejar de buscar al Señor? Si Él fue fiel, me respondió, me ayudó, o sea, fue tan palpable su ayuda, su presencia, que eso es lo que digo, no, tengo que esforzarme y dar la segunda milla. Tengo que ser esforzado y valiente como lo declara Josué. Así que te animo con estas palabras a que tú también, cuando sientas que vas desmayando, cuando sientas que dices, ay, es muy pesado esto, acuérdate, trae a memoria cuántas veces el Señor te ha auxiliado, cuántas veces el Señor ha estado ahí y ha sido tan palpable su presencia que dices, es cierto. Así que pues son palabras que quiero ponerlas en tu corazón para que perseveres, porque sí, no es fácil. No es fácil. El camino del cristiano es muy criticado. Aparte, pues sí te critican, ¿verdad? Porque dicen, mira, y sigues igual, y eso que eres cristiano. Pues no es fácil ser cristiano. No es fácil, pero aparte también el ataque que tenemos del mundo, es decir, los bombardeos con sus ideas, con todo eso, ¿no? Pero también agrégale el enemigo que también busca el desanimarnos. Por eso tenemos que estar firmes en el Señor y refugiados, como el apóstol Pablo dice a los colosenses, mi vida está escondida en Cristo. Escondernos en Él, que Él sea nuestro escondedero, decía David, mi alto refugio. Así que hay tantas cosas que quisiera ministrarte hoy, pero vamos a la palabra, que es lo principal. Apocalipsis 19. Vamos a ver en la Escritura lo que dice acerca de Jesús como Rey. Recuerda, esto es importante porque es la persona más importante en la Biblia, Jesús. La Biblia no habla acerca del hombre, no es antropocéntrica, es cristocéntrica, desde Génesis hasta Apocalipsis. Claro que en el Antiguo Testamento Cristo es sombra, en todo lo que vemos en el Antiguo Testamento se refleja a Cristo. En cada libro de la Biblia del Antiguo Testamento se refleja a Cristo. Claro, en los evangelios viene el cumplimiento, pero es el personaje central. Él es quien vino a redimirnos, Él es quien vino a morir en la cruz para darnos la salvación y la vida eterna. Y bueno, lo que dice Juan capítulo 10, versículo 10, a darnos vida abundante, vida plena. Así que Él es la persona en la quien tenemos que fijar nuestros ojos, en Jesús. El Padre envió a Jesucristo y dijo, a Él oíd. Fíjate qué interesante el Padre. El Padre es quien nos dice, a Él miren, sigan su ejemplo, escuchen su palabra. Y el Espíritu Santo, ahora que mora en nosotros los creyentes, es quien nos dirige hacia Él. Jesús, dice Apocalipsis 19, el versículo 16, y en su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. El Apocalipsis es un libro muy bonito, muy interesante, que claro, Hollywood se ha encargado de ponerlo en un tono catastrófico. De hecho, nada más la palabra Apocalipsis, ¿verdad? Tantas películas relacionadas al Apocalipsis que hablan de puro desastre. Y en cierta forma, sí, la Biblia lo menciona, el libro del Apocalipsis. Pero ¿sabes? El libro del Apocalipsis, los primeros capítulos es asombroso porque narra el apóstol Juan, que es el escritor de este libro. Tuvo una visión y fue llevado al cielo y miró todo lo que acontece en el cielo, la adoración, los ángeles, miró tronos, miró multitudes adorando al Cordero que está sentado en el trono. El capítulo 4 te lo recomiendo que lo leas porque de verdad te vas a dar cuenta
la grandeza de nuestro Dios. Dice que de día y de noche no cesaban de exaltar al Cordero. ¿Y quién es el Cordero? Jesús. Juan el Bautista, cuando lo miró, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que el Cordero en la Biblia es Jesucristo. Él es el Rey. Y aquí dice: hay un nombre escrito en su vestidura y en su muslo. Y ese nombre es Rey de Reyes y Señor de Señores. Sobre todo gobierno, sobre todo poder, sobre todo señorío es Jesucristo. Fíjate, yo reflexiono mucho en esto. Si Jesús, como dicen muchos, que es un mito, que es una mentira inventada por el hombre para manipular las masas, etcétera, etcétera. Pero si fuera una mentira, ¿por qué tanto ataque hacia él? ¿Te has dado cuenta? Si fuera mentira, ¿por qué es el hombre pues más conocido en toda la historia? De hecho, la historia parte después de él, antes de Cristo y después de Cristo. Es cuando te pones a pensar eso, dices tú, es que el mundo, obviamente, y el diablo con sus mentiras, porque es lo que es él, mentiroso, lo que hace es sembrar, ¿verdad?, esa semilla para que no le conozcan. Pero Jesús es real. La persona de nuestro Señor Jesucristo es real. Él habitó entre nosotros, dice Juan capítulo 1, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice después ahí en ese mismo capítulo: la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y claro, no nació en términos de un rey. Él nació en un pesebre. Nació en condiciones, ¿verdad?, no en un palacio, no con telas de lujo, en una cama de lujo, en un lugar donde había lujo. No, nació en un pesebre, pero todo eso tenía su propósito, ¿verdad? Pero él, sin duda, ahí en el pesebre se dio el nacimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo vamos a estar mirando en versículos, así que comparte y déjame tu comentario porque me gustaría leerlos. Saludos a cada uno de los que se conectan. Isaías capítulo 9, quiero leerlo, mira. Isaías, porque en el Antiguo Testamento se habla de Jesús como el Rey, el Mesías prometido, el Rey prometido. Era una profecía mesiánica que vendría el Rey. Por eso cuando Jesús está en el madero, pusieron una inscripción. Pilatos puso una inscripción, los romanos, y dicen aquí: el Rey de los judíos. Y dice Isaías capítulo 9, para que puedas buscarlo. Permíteme un poquito, estoy aquí. Isaías. Vamos a leer se me hizo aquí toda la Biblia. Aquí está. Versículos 6 y 7 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Nació un niño en el pesebre, nació un bebé, pero era el Hijo de Dios. Por eso dice el niño que nació, pero fue un hijo que nos fue dado. Ese hijo era Jesús. Y dice: y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. De la descendencia de David. David, un hombre conforme al corazón de Dios, el cual, si tú recuerdas, cuando Jesús llegaba a las ciudades, de hecho, lo reconocían como el hijo de David.
un personaje llamado Bartimeo le gritó: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y al momento de declararle hijo de David, está diciendo que es de la descendencia, de la realeza, porque Jesús es el rey. Así que era una profecía mesiánica, Jesús el rey prometido, que anuncian, estos dos versículos anuncian un reino que no tendrá fin. ¿Sabes cuántos gobiernos no han pasado? ¿Cuántos reinos? Claro, ahorita en nuestra cultura y en los tiempos modernos ya no se gobierna por reinos, pero en los principios de los tiempos eso era lo que gobernaban, los reyes. Por eso a nosotros se nos hace difícil entender el reino, porque no somos gobernados por un rey, somos gobernados por una democracia, por gobernantes, por líderes, y cada nación tiene su gobernante, cada estado tiene su gobernante, y así se va todo esto. Pero en la Biblia habla de un rey, de un solo rey, un gobierno. El problema del pueblo de Israel es que en el libro de Samuel rechazaron a ese rey. Rechazaron a Dios. Dios quería gobernar sobre ellos. Pero al ver a otras naciones dijeron: Samuel, danos un rey como otras naciones. Pero ya tenían uno. Y Samuel molesto va con el Señor y le dice el Señor a Samuel, le dice: no te están desechando a ti, me están desechando a mí, dales un rey como ellos piden. Y pidieron un rey, y bueno, se les dio un rey llamado Saúl, que fue el primer rey en Israel. Pero Dios quería gobernar. Por eso a nosotros, te lo mencionaba, se nos dificulta entender el reino por nuestra cultura democrática. En el reino, el rey es el soberano. El rey es la máxima autoridad, la suprema autoridad. Así que tomaron un rey, un hombre, y bueno, ya sabemos el resultado. Falló, desobedeció a Dios y su reino no permaneció. Pero ¿sabes? El reino que Jesús vino a traer, porque Jesús vino a traer un reino y dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. El rey trajo el reino. Entonces, no es un reino como un gobierno como los de hoy en día. Hoy en día hay corrupción dentro del gobierno. Se corrompe el corazón del hombre por el poder. ¿Cuántos reinos no han sido derribados? ¿Cuántos gobiernos no han sido derribados? Digo, este año, a principio de año, hubo un evento, ¿verdad? Que llamó el foco de la atención de todo el mundo, y un presidente, un gobernante, ¿verdad?, fue llevado preso. Pero ¿sabes? El reino y el gobierno de nuestro Dios no tendrá fin. No es como el gobierno de los humanos. Es un reino de poder, de autoridad. Por eso Jesús hizo mucho hincapié en el reino de Dios. De hecho dice: buscad primeramente el reino de Dios. Parecía una obsesión en Jesús hablar del reino. En todo momento hablaba del reino. El rey anunciando el reino. Así como lo declara Isaías, un reino que no tiene fin. ¿Cuántas etapas no han pasado desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Y mira, continúa su reino y continuará, porque es un reino eterno. Cristo vino a cumplir, Jesús vino a cumplir. El rey apareció en la tierra. ¡Wow! Eso es impresionante, amada iglesia. Y ese es el tema de la Biblia. El rey, el reino y sus hijos, nosotros. Un rey gobernando, Jesús,
Claro que no lo tomaron por rey. Por eso fue perseguido por los religiosos. Por eso los romanos tuvieron que crucificarlo porque, bueno, no puede haber dos gobiernos en uno. Y el César. Proclamaban a Jesús como rey y el César era el rey. Y en los tiempos bíblicos el César no solamente era un gobernante, no solamente era un rey, sino era un dios. Así que por eso Pilato, cuando está con Jesús, tuvo esa impresión cuando platicó con él y le decía: ¿eres acaso tú el rey de los judíos? Porque ese era el conflicto. Pilatos quería saber: ¿eres rey? Y Jesús le dice en el Evangelio de San Juan, creo que es el capítulo 19, le dice: tú lo has dicho. Yo para eso vine, para eso nací. Es poderoso eso que dijo el Señor. Y Pilatos, pues no le quedó otra más que entregarlo, porque al momento de él dejarlo libre, al momento de él asociarse con eso, bueno, se hacía enemigo del César. Pero Jesús vino a cumplir esa profecía. Por eso cuando nace, Mateo capítulo 2, vamos a leerlo. Deja tu comentario. Y este tema enriquece mucho nuestra vida espiritual porque nosotros adoramos a Jesús el Rey. Mateo capítulo 2. Permíteme. Dice así: cuando Jesús nació, capítulo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, unos hombres sabios, diciendo, escucha lo que preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Dónde está el rey? El cumplimiento, ahí está. Reconocieron que él era el rey. Nosotros debemos de reconocerle que él es el rey. Él es el rey de nuestras vidas. Él es el rey eterno. Aunque el mundo lo siga rechazando, aunque el mundo siga diciendo cosas, ¿verdad?, contrarias, para nosotros él es el rey, porque él ahora está sentado en el trono de nuestro corazón. El rey de reyes. Qué impresionante es cuando tú adoras a Dios y le cantas al rey. Me tocó ver una vez en la televisión hace muchos años una ceremonia en Inglaterra. En Inglaterra hay reyes todavía. En España hay reyes, pero claro, ya no tienen, ya no es el mismo sistema como lo era antes, pero ahí todavía conservan ese tipo de sistema de reinado. Bueno, y me tocó mirar en la tele, en la televisión, creo que fue por los años 90, una ceremonia donde reunieron a los reyes de Inglaterra y era impresionante verlos, su vestimenta, la reina, el rey, todos los súbditos al lado y todo el pueblo aclamando a los reyes cuando salían. Recuerdo muy bien que salieron del lugar donde estaban y todo el gentío, la muchedumbre aplaudiéndoles, ovacionándolos. Ahora, ya después de muchos años, claro, cuando adoro al Señor y cuando veo que la iglesia se reúne, es más sublime esto, porque estamos adorando y ovacionando al Rey eterno que resucitó al tercer día para darnos vida y vida abundante. Es que cuando tú adores al Señor, va a cobrar más sentido la adoración ahora, porque estás adorando al Rey majestuoso. Cuando tú ahora platiques, ya no estás platicando solamente como algo, sí, es con Dios, no, es con el Rey, el que está sentado en el trono. El Rey, escucha lo que dice, el Rey de reyes.
Es un rey por encima de todos los reyes. Es el Señor por encima de todos los señores. Y no es un reino cualquiera. Es un reino eterno, inconmovible, dice la epístola a los Hebreos. Es un reino inconmovible. Los gobiernos de hoy en día se mueven por las crisis económicas. Los gobiernos de estos tiempos se mueven, se simbran por crisis. Pero ¿sabes? La Biblia dice que este reino es inconmovible. No se mueve porque cayó la bolsa, ¿verdad? De valores, o porque esto, porque el otro, porque el petróleo. No, ese el reino de Dios no se mueve. Es inconmovible. ¿Y qué crees? Tú y yo somos parte de ese reino. Por eso cuando tú escuches que las naciones tienen crisis, tú confía en tu rey. Cuando veas que los gobiernos del mundo están teniendo su movimiento telúrico, ¿verdad? Están siendo sacudidos por todo tipo de crisis, tú recuerda que tú perteneces, como lo dice Filipenses, que ahora somos nosotros ciudadanos del reino de los cielos. Tenemos un rey que nos bendice, un rey, porque el trabajo del rey era cuidar su reino, cuidar a su pueblo. Por eso el rey era el primero que peleaba las batallas. Así que es nuestro rey quien pelea nuestras batallas, quien guarda a su pueblo, quien hace que su pueblo tenga bienestar. El rey. Por eso llegaron aquí preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos? Daniel capítulo 7, el versículo 14, habla de un dominio que es eterno y que nunca será destruido. Y claro, hay un ser que cree poder destruir un reino, pero no ha podido y no podrá. Al contrario, el rey lo destronó. El rey, según Colosenses, lo exhibió públicamente, triunfando sobre principados, potestades, y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Porque Daniel 7:14 dice que su dominio es eterno y nunca será destruido. Nuestro Dios no pierde batallas. No hay una batalla. Cuando creyeron los principados, los demonios, Satanás creyó que había vencido. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Jesús, el Rey. Cuando le pusieron la corona de espinas y le dijeron, eres tu rey, sálvate entonces. Creyeron que estaban venciendo al rey, pero no. Se estaba preparando la victoria. Repartieron sus vestiduras, lo azotaron, lo vieron sangrar, cargando una cruz. Pero el tercer día resucitó con poder y gloria. Y ese mismo rey es el que estamos esperando. Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. Ahora nosotros, como iglesia, somos parte de ese reino. Romanos 14, este versículo me gusta mucho. Y mira lo que describe. Romanos 14. Versículo 17 dice así: Mas os ruego, Romanos 14, Romanos 14, 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es un reino. Jesús gobierna con justicia, con paz y gozo. Es un rey que no se mueve de acuerdo a la justicia terrenal, porque la justicia del hombre se corrompe, pero la justicia del rey no. Es eterna. Dice Isaías 11:4, juzgará con equidad a los pobres, porque es un reino justo.
A veces suceden injusticias y inclusive la justicia humana falla. Lo hemos visto. La justicia humana falla, a veces defiende, ¿verdad? Y aprueba lo que no. Así lo vemos hoy en día. Pero ¿sabes? El Rey es justo. Su ley es justa. Y dará a cada quien lo que es justo. Jesús reina con justicia y Jesús vence a todo poder humano. Es superior a todo poder, a todo rey, a todo gobierno. Jesús es superior. Hay un canto muy bonito que lo cantamos aquí en la congregación, se llama Sobre Todo. Recomiendo que lo busques ahí en YouTube. Ponle así, Sobre Todo, canto de adoración, no sé cómo le puedas poner más, pero se llama así Sobre Todo. Y dice, sobre todo poder y ley, sobre toda la humanidad, sobre todo esplendor, sobre toda belleza del mundo, está Él. Porque Él está sobre todo. Cuando tú le buscas, cuando tú oras con Él, eso es lo que estás declarando. Por eso es triste ver hoy cristianos que ignoran, que minimizan esa relación con el Rey. Fíjate que yo he visto videos donde influencers se acercan a personas y les dicen cuál es, se acercan con personas famosas y les preguntan cuál es el teléfono de la persona más importante que tú tengas. Y algunos pues sí sacan teléfonos de artistas de reconocimiento mundial, ¿no? Me ha tocado ver eso y dice, no, pues yo conozco a tal. A ver, ¿le puedes marcar? Y le marca y les contestan, ¿verdad? Algunos no contestan, pero lo tienen entre sus listas de contactos. Y así unos influencers es a lo que se dedican. ¿Cuál es la persona más famosa que tienes en tus contactos? Que yo me pongo a pensar que si me preguntaran a mí, pues yo le diría el Rey. ¿Cuál Rey? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Está en el número 1, en el top 1 de la lista de mis contactos. Porque es el mayor privilegio que se nos ha dado, el tener relación ahora con Él, con Jesús. Por eso, cuando pases por aflicciones, por eso cuando pases por momentos difíciles, recuerda, Él no vino a darnos una religión, Él vino a darnos un reino. Él vino a darnos su palabra. El problema es que la religión nos ha moldeado tanto. La religión tiene un poder muy fuerte que te amoldea la mente, el corazón, y te hace que sigas patrones y reglas. Y Jesús no vino a darnos eso, vino a darnos su reino, su palabra que es eterna, su palabra que es vida. Por eso Pablo dice, no te amoldees a este mundo. Y muchos cristianos no están en un reino, están en una religión. Muchos cristianos lamentablemente no siguen al Rey, siguen a un líder, a un pastor, a una denominación. Y Jesús es nuestro Rey, a Él debemos de seguir. La Biblia así lo enseña. Jesús, porque Él venció al enemigo. Primera de Corintios 15:25 dice, es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Él venció. No va a vencer, no va a vencer. Él ya venció en la cruz y lo confirmó con su resurrección. Él ya venció a sus enemigos. La muerte la venció, por eso Pablo dice, ¿dónde está muerte, tu aguijón? Porque venció a la muerte, le arrebató las llaves del imperio de la muerte. Ya no tiene dominio, ya no tiene poder. El enemigo, el diablo, por mentiras, le quitó el reino al primer hombre puesto sobre la tierra, Adán. Pero Jesús recobró ese reino y ahora nos los ha dado. Por eso Jesús dijo, porque al Padre les ha placido darles el reino. Jesús triunfó sobre principado, sobre potestad, sobre la enfermedad, sobre la muerte. Jesús.
Por eso, hazte aliado de Él. Camina de la mano del Rey. Él es quien te defiende, Él es quien pelea tus batallas. Esas batallas difíciles, hay unas que el Señor nos permite. Aprendemos a pelear la buena batalla, pero hay unas que dicen, permíteme, yo peleo esta batalla por ti. Yo lo he visto, yo soy testigo de eso. Que me dice hasta un lado, yo voy a pelear por ti. Y Él es vencedor. Y la Biblia dice que nosotros también somos más que vencedores en Cristo Jesús el Rey. No solamente le dio superioridad sobre reyes, no solamente tuvo victoria sobre los enemigos, sino que se le dio un señorío universal. Filipenses capítulo 2. Lo voy a leer porque ese está tremendo este pasaje. Y bueno, vamos a dejar aquí con este último versículo. Pero quiero leer este pasaje solamente, terminar. Mañana continuamos con este tema. Filipenses 2. Versículo 10. Escucha, se le dio un señorío universal porque dice para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Jesús es el Rey. Jesús gobierna sobre todo. Por eso, sírvele, adórale, ríndete al Rey. Él no te va a dejar, Él no te va a defraudar, Él no pierde batallas. Jesús, el Rey prometido, que vino y cumplió, muriendo en la cruz, resucitando el tercer día, y ahora nos ha dado su reino, un reino de justicia, de paz, de gozo, de poder, de autoridad, porque estableció su señorío sobre todo gobierno, y ahora somos parte de ese reino. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres el Rey de reyes, Señor de señores. Hoy reconocemos tu grandeza, tu poder, tu señorío. Rey de reyes, tú gobiernas ahora nuestras vidas. Tú gobiernas nuestros corazones, Señor. Señor, que cuando adoremos ahora tengamos esa comprensión, Señor, de la grandeza de tu gloria, que adoramos a un Rey. Servimos a un Rey. Esperamos al Rey, el Rey que vendrá por su pueblo, el Rey que vendrá por su iglesia. Ayúdanos a estar firmes, Señor, siempre, porque nos has dado un reino inconmovible. Gracias, Señor. Te damos gloria, alabanza, adoración. Declaramos, Señor, que tú eres el Rey de reyes, Señor de señores, nombre que es sobre todo nombre, nombre sobre todo poder en la tierra. Jesús, eres sobre todo gobierno. Y podemos decir como escribió el salmista, ellos ponen su confianza en caballos, en príncipes, en carros, pero nosotros tenemos memoria del Rey. Nosotros nos acordamos de ti, nuestro Rey. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, te amamos. Gracias, Señor. Gracias. Amén y amén.
Muy bien, iglesia, terminamos el devocional del día de hoy. Solamente quiero recordarte que toda esta semana estaremos leyendo el Salmo 119. Te invitamos a que lo puedas leer hoy, ya sea lo puedas leer completo o por partes. He estado preguntando a varias personas y gracias a Dios ahí van leyéndolo, algunos otros lo están escuchando, que también es válido escucharlo en audiobiblia. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Me preguntarás, ¿verdad? ¿Por qué leer solamente el Salmo 19? Bueno, porque queremos que el Señor despierte en nuestro corazón el anhelo por su palabra, el amor profundo por su palabra, para no descuidar, y ese salmo habla de eso. Ese salmo expresa el corazón de un hombre que amó la palabra del Señor con todo su corazón. Por eso te recomiendo que lo leas, el Salmo 119, hasta el día domingo lo vamos a leer. Y sé que va a venir algo bueno en nuestras vidas espirituales, va a brotar algo muy bueno en nuestro corazón hacia la palabra del Señor. Así que bueno, gracias a todos, Dios les bendiga, que tengan un excelente día. Recuerda, vamos hacia adelante en la visión del Señor, ganando almas y haciendo discípulos. Te esperamos en las reuniones y estamos también para servirte. Lo que te podamos ayudar, lo haremos con mucho gusto. Pues bueno, nos despedimos, Dios guarde tu entrada y tu salida. Soy el pastor Víctor Segura y fue un gusto estar contigo en el devocional. Si Dios lo permite, mañana nos conectamos. Bendiciones a todos.